Decisiones que marcan el inicio de un tiempo nuevo, que despiertan la esperanza y desbordan la alegría. El Cero de Oro de tu Asociación Popular arranca la Navidad. Llegó el gesto del ahorro, usted te va a multiplicar los cuantos que tienes ahorrando, que aquí rinde mucho más. La Ruta del Ahorro te trajo a la gran parada del Cero de Oro. Por cada 300 pesos que deposites, sigues participando en los sorteos quincenales de 500,000 pesos. Y en la gran noche del Cero de Oro, 3 millones que multiplican por 10 tus ahorros. Y para los niños, 3 viajes a Disney o computadoras. Todos los años el Cero de Oro enciende la Navidad. Participan todas las cuentas de ahorro. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 24 de noviembre del año 2005 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 de Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Payalanita y hoy, como siempre, haremos comentarios y análisis sobre el acontecer económico y político nacional e internacional. Tuvimos un gazapo iniciando el programa, pedimos excusas por ello, y decíamos que el país sigue apagado y la prensa nos trae informaciones preocupantes. Dice el Caribe, generadores amagan con apagar. La salida de nuevas plantas agudizaría la crisis en el suministro eléctrico. Bueno, es insólito que estos generadores estén de su cuenta. El gobierno no puede permitir eso. Eso es un atentado al interés nacional y es una violación flagrante a la ley de electricidad. Y además hay otros preceptos de seguridad del Estado que están en juego. Y no se puede permitir que nadie venga aquí con el asunto de que voy a venderle mi energía al precio que a mí me dé la gana, sino al precio que está obligado a dar desde el punto de vista de la eficiencia del servicio. Así está establecido en la ley y el gobierno no puede permitir que esta situación siga. Es imposible que se pueda llegar al punto en que estamos con que esta gente diga que van a pagar y que puedan efectivamente apagar el servicio eléctrico nacional. Por otro lado, dice aquí la prensa, las EDES cobraron de más 227 millones a los clientes. Bueno, pero por Dios. Y dice también que la mayor parte de ese cobro indebido fue hecho por el este, donde está aposentada una empresa extranjera. Esa empresa extranjera tiene que tomársele cuenta, también está haciendo una violación a las estipulaciones de la ley de electricidad. Y aquí parece pues que el superintendente de electricidad es el que está de más, porque él está ahí para evitar todo eso. Lo que pasa es que ese señor que está sentado ahí, Francisco Méndez, es el responsable técnico, no el político, sino técnico de esa capitalización funesta y fraudulenta que se hizo del Servicio Eléctrico Nacional en la primera gestión del presidente Leonel Fernández. Los responsables políticos son otros, que incluyen al señor secretario actual técnico de la presidencia, Temístocles Montaz. Y también es responsable definitivamente el presidente de la República, porque él es el responsable de todo lo que se hace en su gestión. Y nosotros, cuando escuchamos su discurso en la Asamblea Nacional al tomar posesión en esta oportunidad, dijimos, bueno, viene dispuesto a rectificar lo que se hizo mal en la gestión anterior. Porque el presidente no está obligado a saber de todo. Depende en gran medida, y sobre todo en el área técnica, de lo que le asesoran.
Y si le dan un asesoramiento equivocado y descarriado, pues allá va la decisión presidencial equivocada y descarriada. Entonces, el presidente tiene la oportunidad de rectificar, pero no puede seguir trillando por el mismo camino, ni tampoco en las vacilaciones que se están notando para afrontar la situación. La prensa nos dice que, por boca del ingeniero Radamés Segura, que se está ya caminando en la dirección de la revisión como parte de la comisión en la cual fue designado, comenzando por los acuerdos de Madrid. Y ahí están las negociaciones con Smith Enron en el norte, esa aventura mafiosa que vino de Estados Unidos con el sello de la Enron, pero en Estados Unidos están presos todos los de la Enron, desde el presidente para abajo, todos están presos. Pero aquí la Smith Enron sigue asaltando a los dominicanos. Por eso le decíamos a la señora Bineman, cuando habló a nombre de la AID en la República Dominicana, que estábamos de acuerdo que hay corrupción en el país, pero que esa afirmación que ella hace, que nosotros compartimos, demuestra que quienes han entrado a hacer negocio en la República Dominicana deben estar bajo la lupa no solamente de la propia Embajada de Estados Unidos, sino de las autoridades dominicanas, porque significa que no son gente seria. Y estamos de acuerdo con la señora Bineman en eso. Dice aquí un sector de los alrededores de San Cristóbal reciben entre 4 y 5 horas de luz. Dice acá, San Cristóbal, Andrés, Boca Chica, San Luis y otras comunidades denunciaron que apenas reciben 5 y 6 horas de energía al día. Bueno, vamos a ver, en las noticias internacionales, en cuanto a la política en Estados Unidos, dice, el retiro de Irak mantiene discusiones, esas son discusiones de tipo político ya entre el Partido Demócrata y el gobierno, pero ahí están también involucrados los republicanos, que no se quieren quedar con esa pastilla. Pero también tenemos que decirle que la situación de Estados Unidos en relación a su economía, ya lo habíamos anunciado, no está nada bueno. La economía de Estados Unidos está mostrando, sacado en este momento, esa pequeña deuda interna del gobierno. No es una deuda comercial, no es un problema de la nación. El gobierno de Estados Unidos debe 8.105.000.000.000 y esos centavos más que aparecen por ahí. Y 1 trillón es 1.000.000 de millones. Y eso, en lugar de parar, va adelante siguiendo su alegre curso. No se reduce. Lo dice el propio informe, que uno lo consigue en el internet, en la página que es US National Debt Clock. Dice que no ha dejado de incrementarse 3.14 billones por día desde septiembre 30 del 2005. Bueno, pero el FMI no se mete en eso. Dice aquí también en las noticias hemisféricas, Ecuador y Colombia suspenden negociaciones en el TLC y Perú sigue. Eso dice aquí la prensa de ayer tarde. Sin embargo, hoy en la mañana hay otra versión distinta. Dice, Ecuador y Colombia suspenden negociaciones. Las negociaciones, y la noticia viene de la Associated Press en Washington. Las negociaciones para un acuerdo de libre comercio de 3 países andinos con Estados Unidos estaban en la madrugada del miércoles en la incertidumbre ante la desintegración del frente negociador conformado por Colombia, Ecuador y Perú. Perú fue el único que continuó negociando luego del retiro temporal el martes de las representaciones de Ecuador y Colombia. Hoy en la prensa dice que Perú suspende negociación del TLC con Estados Unidos. Viene en el hoy de hoy. Dice, por cerrazón de parte de Estados Unidos. Bueno, entonces ya veremos en qué queda eso. Definitivamente, ese TLC y el ALCA, si Estados Unidos es el primero que lo incumple, porque Estados Unidos ha protegido su economía, y bien que lo haga, nosotros estamos de acuerdo con todas las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para proteger su economía y proteger sus empleos. Ayer anunciábamos que nada menos que la General Motors estaba despidiendo ahora, en víspera de Navidad, más de 30.000 empleados y está cerrando una cantidad de plantas en distintas ciudades de los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Lansing, Michigan, que ya decíamos
que nos habíamos vinculado a través de un programa de intercambio de jóvenes en donde nuestro hijo había ido allá a Lansing y de allá había venido Fred a pasarse unos días en mi casa. Y esa ciudad está dependiendo del empleo de la General Motors. Esa como otras más. Eso es un golpe en Navidad a la economía y al pueblo norteamericano, resultado del modelo de economía de servicios que exporta los empleos a la periferia hambriada como la nuestra, ¿no? A buscar los salarios de hambre, no para resolver pagando bien el trabajo de los trabajadores, sino para pagar mal y devaluar la moneda, con lo cual pagamos todos, que es lo que está pasando en todos nuestros países. Bueno, hay una información, Pinochet está preso por evasión de impuestos. Eso es una cosa muy interesante, porque uno se acuerda del problema que hubo cuando se persiguió a aquel gángster famoso Al Capone. No se le pudo echar mano por los crímenes que había cometido, sino porque evadió impuestos y allá lo metieron en la cárcel, porque se había cuidado mucho de no involucrarse o dejar evidencia de su autoría intelectual, cuando no material, en los asesinatos que se producían en la guerra de mafias. Pero no pagó impuestos y le encontraron una cantidad de bienes de los cuales no podía justificar y además que no podía mostrar que había pagado impuestos. Ahora resulta que Pinochet, que se hizo dar una amnistía política, tan pronto él se vio que estaba obligado a entregar el poder, se hizo pasar una amnistía a él y a todos los que como él fueron responsables de crímenes de Estado ahí en Chile. Pero se le olvidó la parte económica y ahora, además de que le van a jalar por el lado de los crímenes y ya tienen preso al jefe de la DINA, pero además le han encontrado dinero por todas partes. Y entonces él no ha podido demostrar que de dónde sacó ese dinero y se lo han estado incautando y además no ha estado pagando los impuestos. De modo que ahora está preso por evadir impuestos. Vaya, de alguna manera tenía que caer preso. Esta noticia es realmente interesante. Venezuela suministra combustible barato a miles de hogares en los Estados Unidos. Bueno, felicitamos al presidente Chávez por hacer esa demostración de generosidad ante el pueblo norteamericano, porque eso va a invalidar todas las objeciones que ha estado poniendo el presidente Bush a los manejos y negociaciones concernientes a Petrocaribe, donde en las absurdas evaluaciones que se hacen de esas condiciones preferenciales que se están manejando, de que todo aquello constituyen entonces situaciones inaceptables desde el punto de vista del libre comercio y tal o más cual. Bueno, pero resulta que el presidente Chávez había ofrecido ayudar incluso a las víctimas del huracán Katrina en Nueva Orleans. El gobierno norteamericano, sepamos nosotros, no se hizo receptivo a ese ofrecimiento. Pero ahora que se avecina el periodo de frío, donde se dispara el precio de los combustibles precisamente por su uso en calefacción, el presidente Chávez va en auxilio de los menos favorecidos en Estados Unidos. Y quizás debíamos decir de los más pobres, porque en Estados Unidos hay pobres igual que en todas partes. Pero además le está tumbando el jueguito de la especulación a Wall Street. Porque desde el momento mismo en que esté disponible a través de la red Citgo que tiene en Estados Unidos el gobierno de Venezuela, el combustible barato a los hogares pobres, no va a poderse especular ahora con el precio de que los combustibles suben porque la temperatura está fría. De modo que es un golpe doble en lo político porque está haciendo una demostración de aprecio a la situación del pueblo norteamericano, y siempre hemos dicho que hay que hacer una diferencia entre los pueblos y los gobiernos, y eso tiene que tenerlo claro el representante de Estados Unidos en la República Dominicana, porque su primera obligación es preservar el nexo y la amistad entre los pueblos y después entre los gobiernos. Eso está en un segundo rango. Y mucho más atrás de todo
lo de los intereses de sus inversionistas en el país. Que dicho sea de paso, recordamos que la representación diplomática española, la embajadora, se atrevió a decir que su misión principal aquí era preservar los intereses de los inversionistas españoles, refiriéndose a la funesta Unión Fenosa, que tuvo finalmente que irse del país, aunque no se fue como el país necesitaba que se fuera, que era con una investigación del juez Garzón. Aunque eso yo creo que todavía no está descartado. Nos queda la esperanza de que en algún día, en algún momento, en que las cosas puedan tomar el cauce que deben tomar, toda esa diablura que se hizo con nosotros y la presencia en el país de la Unión Fenosa sea investigada por ese juez implacable que se llama el juez Garzón. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Muy bien. Siguiendo con nuestra agenda de hoy, tenemos la reacción que se han producido en el país a las declaraciones del embajador norteamericano Hans Hertel, que ayer comentábamos, entre otras cosas porque dijo que no está claro que el país ingrese a CAFTA en enero. Eso crea algunos sectores cierta preocupación, pero dice aquí: la cultura de la impunidad, la falta de transparencia de las compras gubernamentales, el tráfico de las drogas ilegales y la lentitud en el proceso de preparación para la implementación del DR-CAFTA son los principales problemas y desafíos que enfrenta el país para lograr un crecimiento sostenible y el progreso social, expuso el embajador de Estados Unidos, Hans Hertel. Bueno, eso tiene alguna verdad, señor embajador. Lo que pasa es que cuando un embajador da declaraciones de esta naturaleza en un país a donde está acreditado, tiene que esperar que todo el mundo reaccione molesto. Y si se trata del embajador de los Estados Unidos, tiene todavía más posibilidad de irritar la sensibilidad nacional de los países donde están acreditados. Y es el caso de República Dominicana, que ha tenido que soportar 2 intervenciones militares de Estados Unidos en el siglo pasado, ¿verdad? Y una ocupación, porque lo del 65 fue una intervención que duró meses, pero la de 1914 duró hasta fueron 8 años, perdón, 1916 hasta 1924, cuando tenían ocupado también paralelamente el vecino país de Haití, y cuando los ingenios de propiedad de capital norteamericano entonces que establecieron la costumbre de traer braceros haitianos para la República Dominicana, como lo traían también de Jamaica y de otros puntos del Caribe. De todas maneras, no es cierto que ha habido, por lo menos en la gestión presente, descuido en la parte de narcos, porque nunca se había atrapado tanta droga como la que se está atrapando en estos momentos. Y sin embargo, él menciona aquí la cuestión de la droga, el tráfico de las drogas ilegales. En otra de las interpretaciones, porque cada periódico y cada periodista toma de toda intervención o declaración el matiz que le parece más interesante periodísticamente, alguien destacaba en la prensa de ayer que Hertel pedía más atención a la frontera. Bueno, es obvio que mucha de la droga que pasa hacia Estados Unidos viene a través de la frontera, pero viene mucha droga también que no viene por la frontera, sino que entra por las costas. Y ahí está el caso de una avioneta que aterrizó por allá por el este, y entonces después que aterrizó la quemaron, y todavía dice el gobierno dominicano que está esperando que las autoridades de Estados Unidos que manejan estos temas ayuden a la identificación de la avioneta, porque tiene doble matrícula. Bueno, había que suponer que los que están en eso son gente que se manejan todas estas clases de trampas, ¿no? Pero todavía hay un misterio, no se han atrapado la gente que recibieron ese alijo, ¿verdad? Pero lo cierto es que tiene que haber cooperación entre ambos países en el asunto de la droga. Ahora, definitivamente, las incautaciones que se han producido durante esta gestión realmente
hay que acreditarle el mérito a quienes están actuando de que lo están haciendo mejor que lo que se había hecho hasta ese momento, ¿verdad? Lo otro es cierto. Bueno, aquí que hay impunidad, sí hay impunidad a la corrupción. Pero queremos recordar que muchas de las situaciones que dice el embajador son consecuencias de la presencia aquí de empresas norteamericanas. Por ejemplo, tenemos una crisis energética y las principales causas de esa crisis energética son las fallas de dos empresas norteamericanas, la de Smith Enron en Puerto Plata y la de San Pedro de Macorís, que todo el mundo sigue llamando Cogentrix, cuando hace tiempo que Cogentrix le vendió por su cuenta, porque así está todo en este país, a un banco de inversiones de Wall Street, que es el banco de Goldman Sachs. Pero la gente le sigue llamando Cogentrix a la planta, y esa es de las dos plantas que ahora precisamente la comisión recién creada con la revisión de los acuerdos de Madrid tendrá que fajarse con esas dos empresas norteamericanas. Y ahí tiene que hacer la comisión lo que tenga que hacer. No tiene que ver con quién es que está ahí, ni si tiene influencia política en el gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos. Porque en Estados Unidos hay una ley que castiga el soborno y castiga todos los actos de corrupción. Y nosotros tenemos que hacer valer esa ley aquí. Y si tenemos que ir a un tribunal norteamericano para llevar a una empresa norteamericana por estar haciendo diablura en la República Dominicana, que sepan que ya está sentado el precedente por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de permitir que cualquier país o cualquier interesado pueda llevar a una empresa norteamericana ante un tribunal norteamericano acusado de cualquiera de esas faltas de las cuales acostumbra producir la conducta de las empresas norteamericanas en el exterior. Allá en los Estados Unidos les jalan la jáquima, como dicen. Pero de todas maneras, dice aquí también el embajador de Estados Unidos que defiende la aplicación del 1,5% de anticipo, cuando el CONEP afirma que el 1,5% de anticipo es excesivo. Y el CONEP se ha retirado de las negociaciones con el Congreso. También Hertel ayer dice, sugiere transparencia sobre el metro de Santo Domingo. Y hoy el señor Yandino Peña, dice el titular, responde a Hertel y dice que OPRED licita entre el 55 y 60% del metro. Pero eso no es lo que le dijo el embajador norteamericano a Yandino Peña. Lo que le ha dicho es que la experiencia de Puerto Rico que él conoce, una empresa alemana, que la Siemens, había dicho que el metro allá iba a costar menos de 500 millones de dólares. Y se ha pasado de 2.000 millones, que yo sepa no está funcionando. Entonces esa es una situación que es la que hay que ponerle atención, porque ya hemos dicho aquí y vemos aquí que el presidente del PRD ha recogido nuestro discurso en este programa, y me perdona, a lo mejor él lo pensó primero, pero yo creo que lo hemos estado diciendo nosotros primero, que no se puede tolerar este desorden en la ejecución presupuestaria. El presupuesto tiene dos lados, tiene los ingresos y tiene los gastos. Entonces este gobierno está dando connotación de que quiere estar descontrolado del lado del gasto, para entonces tener que estar buscando permanentemente nuevos ingresos del lado de más impuestos a la población. Y eso es sencillamente inaceptable. El gobierno tiene que ajustarse a un programa de inversión pública y ejecutarlo tal y como está, aprobado por el Congreso. Ese proyecto del metro no está aprobado por el Congreso Nacional. El señor Yandino Peña dice que no sabe lo que va a costar y además está dando declaraciones de que ese proyecto, él mismo no sabe hasta dónde va a llegar. Ya está hablando de hacer una avenida a todo lo largo de la margen del río, hasta venir hasta la desembocadura. Pero bueno, ¿y qué tiene eso que ver con el metro? Que él dice que está resolviéndolo todo con ese proyecto. Ahora necesita una avenida. Y dice que el material que saquen de la excavación la va a tirar ahí. Va a interceptar entonces los fluentes que bajan por vía de la pendiente natural del terreno, de todas esas misteriosas
chozas que viven ahí, en todo ese, hacinadas en ese lado de la capital de la República. ¿Y cómo se va a resolver eso? Eso se va a apilar ahí en la avenida que él va a construir, o va a tener ahora que hacer el alcantarillado sanitario de toda esa parte de la capital. ¿Y eso cuánto cuesta? El señor Leandino Peña está simplemente dando palos de ciego. Y esas son las demostraciones que están a la vista de todo el mundo, y entonces nos ganan las críticas de entidades que vengan aquí como el Fondo Monetario Internacional a decirnos que no tenemos disciplina en el gasto. ¿Y cómo vamos a decir que no, que eso no es cierto? Eso es verdad. Lástima que tengamos que soportárselo al Fondo Monetario Internacional, de triste recordación, por todo lo que se hizo aquí en 1984, en virtud de las recomendaciones del acuerdo y la matanza que se produjo en las calles de la capital de la República en la gestión de Salvador Jorge Blanco. Y se nos va a olvidar eso. Entonces, pero lo cierto es que tenemos que corregir lo que tenemos que corregir. Y lamentable es que venga nadie a decirnos lo que tenemos mal. Y sobre todo si se trata de un diplomático, porque no es tarea aceptable que los diplomáticos nos vengan a enmendar la plana. Y además, ahí vemos que la Cancillería, que parece que se ha sacudido, desmiente al señor representante de la Cancillería haitiana, que dijo aquí que iban a abrir varios consulados en el país, y ahora dice la Cancillería que no es verdad, que ellos no han pedido autorización para esos consulados y que no está otorgada, por tanto, una autorización. Lo que pasa es que le hemos estado permitiendo a los funcionarios haitianos venir aquí y despacharse diciendo cualquier cosa, incluso desafiando a las autoridades del gobierno dominicano, porque se lo hemos permitido a todo el mundo, no solamente al embajador de turno de los Estados Unidos, que no es el primero que da declaraciones que lastiman el sentido nacional de los dominicanos, sino que lo han hecho otros, y además representantes de Naciones Unidas o del Fondo Monetario, del Banco Mundial o del BID, y viven dando declaraciones a todo chimoche. Eso es culpa de nosotros los dominicanos, como es culpa de nosotros los dominicanos que esa frontera no se respete, porque el acuerdo que se firmó en Washington, con la intervención de todos los representantes acreditados en lo que se llamó la Comisión Permanente para dilucidar problemas entre naciones, que salió producto del Pacto Gondra, cuando la OEA era la Unión Panamericana, pero cuando la OEA se crea, asume todas las responsabilidades de la Unión Panamericana y de los conflictos en los cuales medió la Unión Panamericana, sobre todo los que manejó la Comisión Permanente con sede en Washington, entre los cuales estuvo el conflicto entre Haití y República Dominicana, porque había una cantidad de haitianos que no se querían ir de la República Dominicana. Y el dictador Trujillo los sacó de la única manera que él entendió que podía sacarlos. Los mandó a matar. Eso no se puede justificar, porque él pudo llegar al extremo del uso de la fuerza para sacarlos del país sin necesidad de matarlos. Pero bueno, ese fue su estilo y eso conllevó a que todo fuera a parar a ese sitio, a Washington. Pero ahora la gente que está en Washington hoy no pueden negar que ya intervinieron en ese tipo de problemas, y que el problema de la frontera es porque el Estado de Haití no ha honrado la responsabilidad que contrajo con ese acuerdo, de que cada haitiano que está aquí de condición ilegal es una responsabilidad asumida por el gobierno de Haití. Y son, por tanto, si son 2 millones de haitianos, 2 millones de expedientes que debieron haberse incoado en tribunales internacionales contra el Estado haitiano, de los cuales no se ha movido el primer expediente movido por las autoridades dominicanas. De modo que hay una dosis de irresponsabilidad o de responsabilidad de las autoridades, de todos los gobiernos que han pasado en los últimos años en la gestión pública en la República Dominicana con el problema de Haití. Bueno, de todas maneras, hay un problema en la parte económica, porque es obvio que la embajada se inclina a que se apriete el cinturón, por otro lado que no sea por las importaciones. Y nosotros somos partidarios de que se eximan todas las importaciones de los insumos que necesita la industria nacional, que entren sin ninguna carga y que se cargue o se le aplique impuestos a las importaciones de los productos terminados, porque
ese es el derecho a proteger nuestra economía, que tenemos a la par con los derechos que ha tenido y ha ejercitado el gobierno de Estados Unidos de proteger su economía, su aparato productivo, dándole subsidios hasta el año 2012. De manera que vamos a ver si nos animamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y volveremos mañana, si Dios así lo permite, para analizar otros temas que se nos quedan. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.